Muy apreciados estudiantes de grado 11, los invito para que analicemos rápidamente todo el contenido de lo que hemos visto en este trimestre en ciencias económicas, entendiendo que hace parte de un desarrollo complementario con las ciencias políticas que también se revisaron en el grado décimo. Para eso hay varios temas que vamos a analizar en la trimestral y que tienen que ver con partiendo del concepto de economía como una ciencia, pues obviamente estructurada, la interpretación que hacemos nosotros de todo este proceso económico que ustedes saben bien ha sido el motivo de reflexión durante el trimestre. En la plataforma de Moodle hay mucho de este material, sin embargo, pues vale la pena recordar algunos de los puntos. Por ejemplo, vimos al inicio del periodo una definición subjetiva y objetiva de lo que es la economía. Ustedes la están viendo ahí en pantalla. Como la economía se entiende como todo lo relacionado con la producción, distribución y circulación de bienes y servicios, eh, que es una definición propia de Friedrich Engels. Pero también tenemos a Lionel Robbins diciéndonos que la economía es la satisfacción de necesidades humanas, necesidades que son ilimitadas, que nunca se acaban, y recursos que se usan para satisfacer esas necesidades que sí se acaban y que sí son bastante limitados. Nosotros durante el periodo analizamos varios de estos conceptos como producción, distribución, circulación. De hecho, analizamos un video que se llama La historia de las cosas, si ustedes lo recuerdan, donde vimos varios de estos términos para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahí hay que hacer énfasis en varios conceptos económicos que ustedes también presentaron a lo largo del periodo, no solamente como estos que son generales a los hechos económicos, sino tantos otros que fueron compartidos por sus compañeros a lo largo de las clases. Estoy hablando de términos como lo que es la inflación, la estanflación, la deflación, el PIB, ya sabemos lo que significa el PIB. De hecho, analizamos las gráficas de índice de desarrollo humano con los PIB más poderosos, digamos así, de los países más desarrollados del mundo y comparamos el PIB de esos países, Suiza, Noruega, Islandia, con los nuestros, con el PIB nuestro y el PIB per cápita. Luego son términos que ustedes ya manejan, ya conocen. También vimos, por ejemplo, la TRM, la tasa representativa del mercado, y muchas otras definiciones que ustedes ya deben manejar y deben conocer. Pero recuerden que esas dos definiciones no son las únicas que vimos, sino que hay otras definiciones que analizamos a lo largo del trimestre y que les van a ayudar a ustedes a complementar su propia definición de lo que son las ciencias económicas. Todo esto con el fin de entender que la economía no es una ciencia lejana, abstracta, sino es una ciencia muy necesaria para las realidades sociales, individuales y colectivas. Todo se mueve con la economía y entender sistemas de producción y entender modos de producción se hace muy necesario en un tiempo como el nuestro, donde nosotros pues estamos siendo testigos de muchos cambios y de muchas situaciones que pues deben ser parte de nuestra reflexión. De hecho, en el periodo hicimos un diagnóstico al inicio del periodo con una lectura que tiene que ver con esto que les estoy comentando, donde varios de los términos que ustedes ya conocen fueron puestos en consideración, partiendo de una lectura donde se nos definía otra vez términos como, por ejemplo, lo que es la escasez, el costo de oportunidad, el Producto Interno Bruto, lo macroeconómico frente a lo microeconómico, la inflación, la fuerza laboral. Nos preguntábamos qué es eso de la ley de oferta y demanda, teniendo en cuenta que hace parte de un sistema económico, de un modelo económico que se llama el modelo de libre mercado, ¿no? La ley de oferta y demanda, recuerden, fue propuesta en el libro La riqueza de las naciones por el autor Adam Smith, eh, que hace parte de los sustentos teóricos de lo que hoy entendemos como capitalismo, esa mano invisible que es lo que maneja el mercado sin intervención mayor del Estado, que es la ley de oferta y demanda.
y hablamos entonces de lo que es la oferta y la demanda, qué se ofrece, qué se busca y toda la relación que hay en los precios que hay cuando hay una ley de oferta y demanda dentro del sistema capitalista. Esto en contraste también con la economía centralizada, que es otro sistema económico. Recuerden que teníamos el sistema eh, de libre mercado y el sistema de economía centralista, que son modelos diferentes y muchos de ellos se aplican en ambos casos para crear una cosa que se llama la economía mixta. En ese mismo aplicativo ustedes definían la importancia del estudio de las ciencias económicas y yo quería hacer énfasis en ese documento porque, digamos, no podemos perder de vista esa noción de lo que estamos haciendo y es entender las ciencias económicas. También nosotros hicimos un juego a lo largo del periodo en una de las clases y luego reflexionamos sobre él con varias fichitas. Ustedes están viendo ahí varias de las imágenes de las que usamos para valernos y reflexionar sobre las necesidades humanas. Tenemos necesidad de recursos naturales como el agua, tenemos necesidad de seguridad, ¿cierto? Tenemos necesidades como los alimentos. Recuerden que también tenemos necesidades como la energía, como el turismo, la idea de viajar, la necesidad de estudiar, de tener una vivienda, de tener salud, del reconocimiento de los demás, del entretenimiento, de tener hijos, ¿cierto? De proyectar nuestra vida para eso, de descansar, de respirar. Y ustedes hicieron unos grupos para jugar con esas necesidades y esos recursos, teniendo en cuenta que es la base de las pues, dinámicas económicas. Como yo de manera personal o de manera colectiva en familia, en sociedad, en país, en la Unión de Países, porque hay varias organizaciones que se han unido en países como Mercosur, como el CAN, todas las organizaciones que ustedes bien conocen, porque ya las trabajamos en algunas clases, que se unen para satisfacer necesidades con recursos que son muy limitados. Y esto porque entendemos que la economía, además de ser la satisfacción de esas necesidades, es una manera de motivar al ser humano para poder crecer de manera personal y de manera social. Ustedes ahí están viendo entonces esto que es la pirámide de Maslow. Hablamos de Abraham Maslow, de este psicoanalista que además de hacer una pirámide de necesidades humanas, nos presenta como las necesidades, cuando son satisfechas, cuando uno suple una necesidad, por ejemplo, las fisiológicas, escala a otro nivel y eso motiva las relaciones y las búsquedas humanas. O sea, la economía es dinámica, la economía no es estática y se mueve porque estamos buscando satisfacer esas necesidades. Acuérdense que hablábamos de las necesidades de primer nivel o de orden fisiológico, de las de seguridad, que nos brindan a nosotros esa estabilidad, no solamente el tener una vivienda, el tener salud, el tener empleo, sino todo lo que nos brinda seguridad. Y una vez satisfechas esas necesidades de primer y segundo orden, que son fisiológicas y de seguridad, nosotros buscamos la amistad, buscamos la asociación, buscamos trabajar con otros, que es lo que se llama la afiliación. Y en esa afiliación tenemos una pareja y en esa afiliación buscamos redes de apoyo que nos ayuden a cumplir nuestras metas. Y una vez satisfacemos esas necesidades, podemos escalar y pensar en las necesidades de reconocimiento o de aplauso de los demás, donde los demás nos reconocen como valiosos dentro del entorno social, para llegar finalmente a las necesidades de autorrealización. Entonces, la economía tiene toda esta dinámica de necesidades humanas. Y hay que entender, chicos, que nosotros nos movemos en esa determinación que no es, repito, estática, sino que nos moviliza y nos permite avanzar de muchas maneras. Como también estamos pensando en las pruebas a ver y en todos los conceptos que deben estar muy claros este año dentro de lo que tiene que ver con las ciencias políticas. Nosotros hicimos varias sesiones de repaso trabajando el tema de la estructura del Estado colombiano, que es un tema que se está viendo también con el grado décimo este año. Ustedes lo vieron el año pasado, pero vale la pena recordar ciertos conceptos para que nos queden muy claros. Y ahí se ha compartido cierto material para que ustedes no olviden algunos elementos de ese Estado colombiano. Por ejemplo, entonces entender que el Estado colombiano tiene que ver con soberanía, con territorio.
Aquí está en este texto, por ejemplo, en cuánto equivale el territorio de Colombia, tanto marítimo como terrestre, es decir, estamos hablando de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero sumándolo marítimo con lo terrestre. Tenemos en cuenta lo que dice la Constitución a través de sus artículos, de sus títulos. Revisamos muchos de esos artículos y de esos títulos. La diferencia entre nación, patria, república, país. Vimos también muchas de las cosas que tienen que ver con esta estructura del Estado colombiano. De hecho, yo les compartí un aplicativo que estamos trabajando, o que trabajamos en el periodo con el grado décimo, donde estaba la estructura del Estado colombiano. Ustedes recuerdan que ese aplicativo, además de la historia de las constituciones, tenía esta estructura del Estado colombiano con sus tres ramas del poder, entendiendo que las ramas del poder son autónomas entre ellas, es decir, son independientes las unas de las otras, y eso permite cierto control y revisión entre esas mismas ramas del poder. Ahí ustedes están viendo en el gráfico, en esta infografía, que es parte de lo que un periódico publicó hace algunos años en medio de unas elecciones para recordarle a los colombianos cuáles son las partes que nos estructuran como nación. Tenemos, por ejemplo, acá la rama ejecutiva con el presidente y todos sus ministerios, cómo son elegidos estos cargos, el presidente por elección popular, los ministerios, los consulados, las embajadas que son parte del ejecutivo son designadas por el presidente, quien ejecuta, por eso su nombre ejecutivo, ejecuta las acciones que van en pro de la defensa de esto que es el Estado colombiano y la Constitución colombiana. Yo les he insistido muchas veces que el Estado no pasa, el Estado permanece porque está consignado en la Constitución. Lo que sí pasa son los gobiernos son transitorios, pero todo gobierno tiene que, y de hecho el presidente jura defender la Constitución y las leyes, tiene que regirse por la construcción del Estado colombiano, salvo que se proponga una reforma constitucional, que como ustedes saben tiene también sus mecanismos para poder darse, ¿no? No solamente el plebiscito, el referendo de los que hablamos en clase, sino pues las dinámicas para poder cambiar artículos o toda la Constitución. Hablábamos de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo se configura y se elige para poder redactar un nuevo texto de Constitución, que fue lo que pasó en 1990 y pues generó la Constitución de 1991 que nos rige actualmente. También vimos que la rama legislativa, el poder legislativo está configurado en la nación por la Cámara y el Senado, que son los congresistas, es un congreso bicameral. Unos de ellos son elegidos por todo el país y otros por regiones. Y también vimos cómo el Poder Judicial está representado no solamente en la Fiscalía, sino también en las Cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, la Corte Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, y todos ellos hacen parte de los que defienden estas leyes que hacen parte de lo que propone el Senado, que valida el Ejecutivo, pero que tienen que estar siempre en consonancia con la Constitución de Colombia. Vimos que en el Estado colombiano hay unos órganos de control, que es la Contraloría, defendiendo toda la inversión y el dinero público, la Procuraduría, defendiendo, o mejor, velando para que los funcionarios públicos sí cumplan sus funciones, y la Defensoría del Pueblo, que como su nombre lo dice, pues defiende los derechos básicos de los ciudadanos. La cuestión, chicos, no olvidemos, es que si no conocemos la Constitución, muy difícilmente podemos defender o hacer una defensa válida de los derechos que tenemos como ciudadanos. Y en ese mismo orden está la organización electoral. Entonces, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, y aquí no está en este gráfico, pero hace parte también de lo que analizamos, los entes autónomos como el Banco de la República, como las entidades territoriales, como el Consejo, la Comisión Nacional de Televisión y muchos otros que hacen parte de lo que somos nosotros como Estado. En ese sentido, chicos, esos son los temas que vamos a evaluar. Una definición de economía, vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con el hecho de entender la economía y el Estado colombiano. Pero no se nos puede olvidar un tema que le da sentido a todo este estudio, porque no sería práctico y útil hablar de economía como una cosa abstracta y lejana si no pensamos en nuestra economía. Y es por eso que en el periodo también analizamos desde varios puntos de vista, o el último tema,
que se llama la educación o la inteligencia financiera. Sin pretender ser expertos en el tema, vimos cómo la inteligencia financiera tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, de nuestros deseos, algunos de ellos que no son tanto deseos sino caprichos y que hay que aprender a diferenciar y a proyectar. Y vimos varios ejemplos de lo que es la inteligencia financiera, o varios ejemplos y también varios de los componentes de esa inteligencia financiera. Y hay que entender que esas diapositivas que nosotros revisamos en clase nos llevan a hacer una presentación sobre lo que es la necesidad de ahorro, entender qué es el sistema financiero para valernos de él, no tenerle miedo al sistema financiero, entender que debemos hacer presupuestos y plantearnos metas a futuro. Entonces, esos tres conceptos son básicos para que no nos olvidemos de inteligencia financiera, que es ahorro, presupuesto y metas. Y la invitación es que ustedes hicieran un plan de ahorro a corto o a largo plazo para más adelante en el segundo trimestre ya hacer un plan de presupuesto, una gráfica de presupuesto que nos permita a nosotros pues proyectar nuestra inteligencia financiera. Entonces no podemos olvidar esos tres conceptos, chicos, para que ustedes los validen y los comprendan y den razón, no solamente en la evaluación, sino en su vida práctica, que es aprendamos a ahorrar, a formar un presupuesto y a tener metas. De hecho, varios de sus compañeros presentaron conceptos muy interesantes de economía, como por ejemplo el historial crediticio, como por ejemplo la tasa de usura, y otros conceptos que fueron analizados a lo largo de clase. Vimos la deuda externa, analizamos lo que es todo esto del año fiscal, que son términos básicos de economía. Ustedes van a encontrarlos en noticias, en artículos de opinión, en las universidades. Cuando llegan a la universidad tienen que plantear, ahorita que la meta es proyectar nuestro futuro inmediato, todos esos términos son muy válidos y muy necesarios. Los invito entonces para tener esto muy presente y seguir reflexionando sobre nuestra realidad económica, política y social. Gracias por su atención. Nos vemos.